pésimas noticias para el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que hemos visto en los últimos días, donde luego de unos meses tratando de recuperarse tras la humillante derrota del apruebo, sufrió una derrota tan fuerte al mismo nivel como lo fue el rechazo a la reforma tributaria. La primera vez desde el regreso a la democracia en que se rechaza al inicio una reforma tributaria, en gran medida por lo negativa que esta era para grupos poblacionales importantes, por las alzas de impuestos que iba a significar a nivel general. Pero en medio de todo eso, estamos viendo que las desgracias no paran porque, por un lado, vemos que la desaprobación del gobierno está aumentando y su aprobación está bajando, a la vez que el rechazo al nuevo proceso constituyente sigue creciendo y da a entender de que, por lo menos por ahora, se vería que ganaría el rechazo en el plebiscito de salida. Curiosamente, porque sectores tanto de izquierda, centro y derecha no les gusta porque creen que es funcional a los intereses de los grupos de poder. Todo eso lo vemos a continuación. Ya tenemos los resultados de las encuestas más recientes y la realidad es que los resultados no son para nada positivos para el gobierno de Gabriel Boric. Ahora la pregunta es ¿por qué? Esto se da en el contexto de que se han sacado una serie de resultados, tanto el comparar la popularidad de este gobierno en su primer año con los primeros años de otros gobiernos, todos los anteriores sean de izquierda o derecha, como también ver cómo está aumentando o bajando mes a mes. Y los dos resultados no son buenos para el presidente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque por un lado, vemos que al comparar la popularidad al cerrar el primer año de gobierno en distintos gobiernos anteriores, Boric es el que tiene la peor popularidad desde el regreso a la democracia. ¿Por qué? Porque en su primer año de gobierno, al terminarlo, por ejemplo, para Patricio Elwin, quien sucedió a la dictadura de Pinochet, tenía un 67% de aprobación, altísimo. Luego, Eduardo Frei, 50%. Ricardo Lagos, 45%. El primer gobierno de Bachelet en su primer año, 49%. El primer gobierno de Piñera, 52% en su primer año. Michelle Bachelet 2, 45%. Incluso Piñera 2, el tan cuestionado, 47%. Y Boric es el más bajo, 35%. ¿Por qué esto es relevante? Porque se supone que el primer año de gobierno, sin importar el sector que sea y en el país que sea, es el más fácil, el que tiene más piedad a nivel político. Y si el primer año es difícil, el segundo, el tercero y más aún el cuarto son aún peores, lo que nos da señales del camino que va a seguir un poco el país como el gobierno. Y dentro de eso, si vemos también la aprobación y desaprobación, habíamos visto que ya hace varias semanas Boric empezó a recuperar su popularidad, pero ahora nuevamente empezó a caer. Y hay que tomar en cuenta que hay porcentajes poblacionales, especialmente en el centro, que son un poco volubles, digamos, a nivel de su aprobación o desaprobación. Hay sectores no menores de la izquierda, de la derecha y de personas que son distintos sectores ideológicos que siempre tienen sus posiciones firmes. Hay gente que siempre va a amar a Boric y otros que lo van a odiar siempre y van a decir, pero ¿cómo cambia tanto? Pero hay que tomar en cuenta que hay sectores no menores de la población que cambian de opinión fácilmente. Son los que también deciden las elecciones. ¿Cómo es posible que una vez ganó Bachelet, después Piñera, después, por ejemplo, ganó Boric? ¿Cómo puede ser que de la nada mismo, por ejemplo, José Antonio Kast, que sacó como un 7% en su primera candidatura, estuvo no tan lejos dentro de la elección presidencial anterior, sobre el 40% sacó? Eso muestra que hay personas que cambian mucho, pero mucho opinión a lo largo de los años yendo de un extremo del electorado a otro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y dentro de eso, se vio que luego de recuperación por varias semanas, nuevamente empiezan las malas noticias para el gobierno. Su desaprobación subió a la actualidad a un 62%, de un 60% luego de haber ido bajando, y su aprobación bajó un 35% a un 32%. Una caída importante. ¿Y cuál es el factor principal? Bueno, se ven los que están constantemente, la inestabilidad, problemas de seguridad, de delincuencia, la economía, que aunque algunos ven algunos factores positivos que son consecuencia del TPP-11, la victoria del rechazo, y ahora el rechazo a la reforma tributaria tampoco lo siente muchas veces el ciudadano común y corriente por esos factores, pero el principal, ahora que generó este cambio, es el rechazo de la reforma tributaria. Porque distintas encuestas muestran que amplios grupos poblacionales no aprobaban la reforma tributaria, a diferencia como le gustaba decir al gobierno que era la mayoría. Ahora algunas encuestas dicen que un 65% lo rechazaba, mientras que otros sectores de otras encuestas, por ejemplo CADEM, dice que en realidad una mayoría estaba en desacuerdo con que se haya rechazado la reforma tributaria, un 49%, o sea, son más los que no están de acuerdo con que se haya rechazado, pero de todas maneras un 44% de la población, algo no menor, no está de acuerdo en que se haya rechazado
la reforma tributaria y un 6% no sabe. O sea, no hay una mayoría que está a favor o en contra, son números más o menos similares en porcentaje, según CADEM. Entonces, lo que se hace la correlación, más allá si son más los que rechazan la reforma tributaria y están felices que haya caído, o es un número más o menos similar, como dice CADEM, lo que sí nos muestra los resultados es algo evidente. Un porcentaje no menor de la población no le gustaba y como se presentó esta reforma, no le gustó, bajó la aprobación y al mismo tiempo como el gobierno sufrió una derrota, una humillación política tan fuerte como lo fue el fracaso en el plebiscito del apruebo contra el rechazo, bueno, ¿qué decidieron hacer? Alejarse del gobierno, porque hay porcentajes electorales que al igual como pasa a algunos que siguen a algunos grupos de fútbol, por ejemplo, equipos de fútbol, que cuando ven que van perdiendo uno, no se quedan leales ahí, sino que cambian al lado que creen que va ganando. Entonces, cuando hay derrotas del gobierno, se pasan para el otro lado. Pasa lo mismo con equipos de fútbol en algunas personas. Se dan esas situaciones. Pero lo que no es menor, y esto es una noticia, podríamos decir, mucho más relevante en el largo plazo, tiene que ver con el proceso constituyente. Porque al igual que en el proceso anterior, la aprobación o rechazo del proceso constituyente, para bien o para mal, está intrínsecamente vinculado a la imagen que tiene el gobierno de Gabriel Boric, como también los políticos tradicionales de izquierda y derecha. Porque este es un proceso impulsado ilegítimamente, sin plebiscito de entrada, pero por un acuerdo transversal desde la derecha hasta la izquierda. Desde la UDI a lo que es el Partido Comunista, todos metidos. Y dentro de eso, que es bien interesante verlo, vemos que la imagen negativa del proceso sigue aumentando. Y vamos a explicar por qué. Por un lado, la imagen con respecto a los expertos en el nuevo proceso constituyente sigue empeorando. Un 63% ahora, aumentó 3 puntos con respecto al 60% de antes, lo ve de manera negativa, con nota de 1 a 4, mientras que la valoración positiva bajó un 35%. Y eso de nota de 5 a 7. Es muy parecido a los porcentajes de popularidad y rechazo al gobierno. Son casi iguales. Y por otro lado, aquellos que creen que va a ganar el apruebo en el nuevo proceso constituyente versus quienes creen que va a ganar el rechazo, un 60% cree que va a ganar el rechazo y un 38% cree que va a ganar el apruebo. Porcentajes muy similares a lo que fue el proceso constituyente original. Tal vez vemos un nuevo plebiscito con resultados similares. Ahora lo interesante es que los sectores que están yendo por el rechazo a priori, aunque todavía no hay un texto escrito, son distintos que los sectores que estaban yendo por el rechazo en su momento. Porque ahora lo que vemos es que personas tanto de izquierda como de derecha están en contra de este nuevo proceso. Vemos sectores, por ejemplo, como más que les gusta tal vez Eduardo Artés o de cercanos al Partido Comunista o el sector más radical de izquierda que no les gusta porque creen que es muy tibio el proceso, que lo están haciendo los grupos de poder y por lo tanto es neoliberal. Por otro lado, vemos a sectores de derecha más dura que tampoco les gusta porque no les gusta el cambio que se está haciendo. Y hay otros sectores más centristas, como sectores libertarios y liberales, que no les gusta tampoco el proceso porque creen que se hizo sin un plebiscito de entrada y es un acuerdo entre grupos corporativistas, muchas veces como políticos para hacer algo a dedo. Sectores muy distintos, con ideales muy diferentes, pero que tienen eso en común. Y por lo tanto vemos propaganda a favor del nulo y después del rechazo de sectores de derecha, de sectores de centro y de sectores también de izquierda. Podría haber una situación de que gente cercana a Eduardo Artés, como personas cercanas a Pancho Malo, como personas cercanas a Libertario, todos empujando la misma campaña política por distintas razones. Curioso. Y aquellos que ahora están yendo por el apruebo son aquellos de todo el poder económico y político, el poder institucional, figuras de la centro-derecha, de la centro-izquierda, de los partidos tradicionales, también del Frente Amplio, del Partido Comunista, que están por este proceso, y al mismo tiempo de la gran parte de la derecha, exceptuando los republicanos, que de todas maneras igual decidieron participar en el proceso. Y en medio de todo eso vemos esa diferencia. Ahora, si ganará el poder institucional con toda la propaganda y los fondos millonarios que tienen de grandes grupos económicos como políticos y a través de propaganda logren que se apruebe el nuevo proceso que ellos están guiando a dedo, puede ser. O si ganarán estos grupos descentralizados de izquierda, centro y derecha que están en contra de este proceso por distintas razones, también podrían ganar. Pero lo que vamos observando es que al menos hasta ahora, y hay que tomar en cuenta que esto podría cambiar porque aún no empieza el periodo de propaganda en la televisión, que claramente va a hacer funcional a los grupos de poder, por ahora va ganando la opción del rechazo, sin que haya ni siquiera un texto a priori, y esto empujado por sectores de distintas vertientes ideológicas. Curioso, ¿no? Ahora yo creo que lo prudente en todo este proceso es primero ver qué es lo que se presenta y después tomar una decisión. Pero aunque uno no haya visto el texto, uno igual puede tener predisposiciones,
de manera más informal uno podría decir tincadas, porque uno ve cómo se dan las cosas y ya tiene una buena percepción de si va a un lado o para otro. De la misma manera que uno podía hacerse una idea en qué dirección iba a ir la propuesta del apruebo y el rechazo original por los sectores que estaban siendo electos, como también el ánimo poblacional que se empujaba, ahora uno también puede hacerse una idea y es más o menos esperable que va a ser algo más bien cercano a los intereses de la centroizquierda, de la centroderecha y de grandes grupos corporativistas. Y además hay que tomar en cuenta que esto se hizo sin plebiscito de entrada. Entonces, al menos mi posición es que aunque voy a esperar a ver cuál es el resultado de este proceso, no tengo una buena expectativa de buenas a primeras y probablemente vote rechazo porque no creo que salga bueno algo de ahí. Espero equivocarme, que de repente sale una maravilla, lo dudo mucho, pero no tiene una predisposición, ¿no? Y al menos yo en mi caso, como no me agrada ninguno de los partidos que están presentándose ahora y creo que son más bien nefastos en general y tampoco quiero que se les subsidie a esos partidos con el voto, ya que son un subsidio de 0,04 UF por cada voto que reciben, aunque no salgan electos, votaré nulo a nivel de los constituyentes y después vamos a ver cuál es la respuesta que sale de todo este proceso, aunque probablemente hay voto rechazo, tomando en cuenta los grupos de poder económico y político que están liderando esto. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece los resultados de estas últimas encuestas? Que han sido muy negativos para el gobierno y que podrían dar señales de que nuevamente gana el rechazo en un plebiscito. ¿Qué creen que pasaría si gana de nuevo el rechazo? ¿Intentarán hacer un tercer proceso? ¿Simplemente se mantendrá el sistema actual? ¿Habrá reformas a lo actual? ¿Qué ocurrirá? Todo eso coméntenlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Javier Reyes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.